Civilización egipcia. La civilización egipcia es una de las más antiguas que se desarrolló a las orillas del río Nilo en el año de 2800 a.C. hasta 30 a.C., una civilización que duró aproximadamente más de 3500 años. Los egipcios creían en la vida del más allá, es decir, en la de ultratumba. Los difuntos eran enterrados en tumbas, pirámides, mastabas o hipogeos. Fruto de las creencias del más allá era la momificación, es decir, la preparación de difuntos para la otra vida. ¿Cuál es el tema más recurrente en el arte? La religión. Hablando sobre la religión de los egipcios, se puede decir que es una civilización politeísta y panteísta. Adoraban varios dioses, puesto que la necesidad de una explicación ante los misterios de la naturaleza los llevó a divinizar diversos fenómenos y elementos como la lluvia, el sol, el río, animales y plantas. Antropomorfista porque representaron a sus dioses con forma generalmente humana. Todos los actos de la vida diaria entre egipcios giraba en base al sentimiento religioso. Incluso el gobierno se hacía en nombre de Dios, gobierno teocrático. Debido a su religión, tenían demasiado orden en todas las actividades que se realizaban. Y un ejemplo de esto lo podemos ver reflejado en su arte, específicamente en las pinturas. Las pinturas egipcias estaban compuestas siguiendo reglas y convenciones fijadas desde el Imperio Antiguo, que se siguieron conservando hasta el fin de su historia. Este respeto por la tradición se basaba en profundas convicciones religiosas. Las pinturas tenían una finalidad muy específica que no era estética. Obedecían al principio de representar los seres y objetos de la manera más evidente posible con el fin de que sobrevivieran a la muerte. Los dioses egipcios no tenían cabeza de animal. Los animales expresan las características del dios. Los animales representaban una manifestación de ese dios en la tierra. Por ejemplo, hablemos del dios Ra, dios del sol. Tiene cabeza de halcón, porque era uno de los animales que más les importaba a los egipcios, y su admiración se debió a que los halcones surcaban los cielos de manera majestuosa. Tenía el disco solar, porque también se le representaba como el dios solar. Ra era el jefe de todos los dioses, y los faraones se hacían sus hijos. Anubis es el guardián de las tumbas y tiene forma de chacal. Fue inspirado por los egipcios por el comportamiento de los caninos, a menudo carroñeros, que paseaban por la noche en los cementerios en busca de los cadáveres. ¿Qué relación existe entre su situación geográfica y la naturaleza con su cosmovisión? En primer lugar, tenemos que su cosmovisión era que existía la vida después de la muerte. Esto se debe a que lo veían en los ciclos, por ejemplo, el de la planta, cuando nace, crece, muere y vuelve a vivir. Es por eso que se les enterraba con sus posesiones de más valor. En cuanto a su situación geográfica, podemos ver que tenían pueblo, desierto y río. Uno de los más famosos ríos era el río Nilo, el cual en tiempos de lluvia desbordaba, convirtiendo tierra seca en tierra fértil para poder crear sus cosechas. Esto nuevamente se repetía, creando nuevamente el ciclo de la vida. Por otra parte, tenemos que adoraban al escarabajo peloteo. Esto se debe a que movían una bola casi perfectamente esférica de estiércol, representando el sol para ellos, haciendo así que el dios Ra se metiera nuevamente a la tierra, lo que simbolizaba una nueva vida. ¿Qué puedes inferir al conocer su estructura política, religiosa y social? En la política, se caracterizaban por ser monárquicos, absolutistas y teocráticos. Su pueblo era gobernado por el faraón, que era escogido por Dios, y le ayudaban sacerdotes, funcionarios, gobernadores y militares. A esto se le conoce como Estado. En la religión eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Generalmente los representaban con cabezas de animal, como gatos y escarabajos. Sus dioses principales son Ra, Anubis, Horus, Osiris y Hapi. Creían en la vida del más allá y al morir eran enterrados en tumbas. Generalmente estaban adornadas con pinturas. Antes de ser enterrados, los cuerpos eran embalsamados y vendados para preservar su aspecto. Dentro de su estructura social se dividían en 4 grupos: el del faraón y la familia real, el de los sacerdotes y altos funcionarios, el de campesinos, artesanos y comerciantes, y el de los esclavos. Analizando todas esas características, podemos inferir que toda su cultura se basa en la religión. Su estructura política se justifica en la creencia de que Dios escogió al faraón. En su aspecto social, los sacerdotes eran igual de importantes que los altos funcionarios políticos, representando que el aspecto religioso reinaba todos sus ámbitos.
Además, al morir querían preservar su estado, porque creían en la ultratumba, y después de la muerte vivirían en otro lado. ¿Cuál es el papel que jugó el arte en su vida diaria? El arte formó una parte muy importante para los egipcios, tanto en la arquitectura como en la pintura y escultura. Las pirámides representaron la posibilidad de ascender al cielo, de conectar lo terrenal con lo celestial. La forma piramidal se identificaba con la disposición de los rayos solares. Un antiguo texto religioso dice que el rey usaba los rayos del sol como rampas para subir al cielo. Además, era la representación de la colina o montaña primordial surgida de las aguas originarias y de la cual, según una doctrina cosmogónica, el dios del sol habría surgido por primera vez. La mayoría de las pinturas se encontraban dentro de las pirámides y se usaban para decorar las tumbas. Las escenas representadas no tenían por finalidad recordar a los muertos los acontecimientos de su existencia, sino garantizar la vida en el más allá con todas las actividades que el difunto había realizado o aquellas necesarias para su supervivencia. Las principales escenas de las tumbas muestran los deleites de las cosechas abundantes, la belleza de la naturaleza, el goce de la caza, las fiestas, la música y los juegos. Todo aquello que se pintaba en las tumbas adquiría mágicamente la vida. En los enterramientos, la momia era acompañada por estatuas similares al difunto para que el Ka pudiera ver su anterior cuerpo. Los egipcios creían que copiar una imagen significaba introducir en el mundo otro ejemplar del modelo que se copiaba. Las esculturas de las tumbas son imitaciones embellecidas del difunto y sus allegados. Las pinturas y relieves encontrados principalmente en las tumbas reflejan la importancia del río en la vida, transporte, pesca, etc. La pintura se utilizaba para decorar las paredes de templos y tumbas, así como para ilustrar papiros. Por otro lado, la escultura se caracterizó por su rigidez y ausencia de rasgos psicológicos. Entre las obras más conocidas tenemos a los colosos, que son estatuas gigantes que miden hasta 80 metros de altura. Representan a los faraones sentados colocados a las entradas de las grandes ciudades, como los colosos de Nemón, cerca de Tebas. La esfinge, que mide 20 metros de ancho por 19 de alto y 73,5 de largo. Es el símbolo del sol naciente con cuerpo de león. La arquitectura para la cultura egipcia tuvo un carácter religioso. Los monumentos arquitectónicos estuvieron inspirados en la existencia del más allá. Construyeron las pirámides, las mastabas, los hipogeos y los templos. Las pirámides son enormes monumentos construidos de granito, de forma piramidal y base cuadrada. Eran también tumbas que tienen la forma de pirámide truncada con una pequeña cámara subterránea, donde se enterraban los cadáveres momificados de los nobles. Los hipogeos son tumbas subterráneas excavadas en las faldas de las montañas. En su interior había una capilla y un profundo pozo, en uno de cuyos lados se ubicaba la habitación de la momia que había sido en vida una persona rica y privilegiada. Los templos, estos monumentos arquitectónicos que se han caracterizado por su aspecto majestuoso, fueron construidos para el culto a los dioses.